Bien, Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, está con nosotros la mañana de este jueves a través de la señal de Globovisión, en primera página, conversando sobre política, sobre la situación actual del país y también sobre la propuesta de Cambiemos sobre los acuerdos parciales y también la solución al conflicto político en Venezuela. Dentro de estos acuerdos parciales hablamos de la renovación del Consejo Nacional Electoral, pero más allá de la renovación están los temas también de la motivación, el estímulo al voto, que por una parte tiene dos vertientes. La estimulación del voto en Venezuela, de las personas, de los venezolanos que seguimos acá en el país, y también la participación de esa masa que está fuera de nuestras fronteras. Hablamos que según estimaciones puede ascender a 4 o a 5 millones, y es un porcentaje importante el que podría estarse perdiendo allí del registro electoral. ¿Cómo hacerlo dentro de esta propuesta y dentro de este cronograma electoral, que también vamos a hablar de si son parlamentarias o son presidenciales, hacer que tengan validez, porque al final la migración es una consecuencia de esta misma situación política? Fíjate, Carlos, es muy importante lo que se discute en Noruega, ¿no? Y obviamente está el tema electoral. Por eso sería interesante que el gobierno noruego pudiera dar un balance de cuál es el estatus que tiene esa negociación y cuáles son los temas. Entre esos temas, obviamente, se oye que está el tema electoral, el tema de las elecciones. Pero como tenemos ese secretismo acordado entre las partes, yo creo que... Exhortado por Noruega, además. Y exhortado por Noruega, ya eso cumplió su cometido. Es decir, el secretismo o lo reservado tiene un tiempo finito, la primera fase. Pero cuando ya se hace público, ya eso no tiene sentido. Por lo tanto, ya eso se agotó y tenemos que ir a la vista pública de lo que ahí se discute, de lo que es la agenda que tienen, lo que son los puntos y cuál es el estatus que lleva esa negociación. ¿Por qué te digo esto? Porque justamente el tema electoral yo no sé cómo lo está tratando Noruega, porque es importante a la luz de tu pregunta. Obviamente hay dos cosas, hay dos tipos de motivaciones diferentes. La motivación que tiene el venezolano que vive acá y la motivación que tiene el venezolano que está afuera. El que vive afuera, bueno, tiene una serie de variables que tiene que enfrentar de estar en un país extranjero. Esa motivación puede ser menor a la participación electoral que los que vivimos acá, obviamente. Y para eso tiene que tener los mecanismos. Nosotros hemos propuesto un estatuto electoral donde tratamos todos esos temas para darle constitucionalidad a un proceso que se puede acortar de escogencia del CNE y nos remitimos a la ley. Ahí hay que trabajar con la ley electoral que te puede dar hasta ahora un tope de 3 meses para que pueda se pueda actualizar el registro electoral en el exterior. No es nada fácil, se necesitan más equipos y se necesitan locales distintos porque en muchos casos los consulados son consulados muy pequeños donde hay una población muy alta. Y no se necesitaría... Pero yo creo que la gente igual, perdóname Carlos, se va a inscribir. Hay que abrir ese proceso y sería muy rápido. ¿Y cómo sería el tema de la cooperación internacional? Entendiendo que además no todos los venezolanos tienen un estatus legal en esos países. Bueno, muchos se han ido con su cédula, muchos se han ido con pasaportes vencidos, muchos están trabajando en negro. Ese es un problema que hemos tenido siempre, el estatus del migrante, ¿no? Y eso ha sido una limitación importante que de alguna manera hay que discutir con la comunidad internacional para que ese estatus pueda variar. Obviamente la obligación del Estado es que se cumpla la Constitución y darle los derechos constitucionales a los venezolanos donde esté. Y un venezolano que está afuera, pero que está ejerciendo un derecho, que es el derecho a votar, bueno, lo hace en territorio venezolano o bien en el consulado o bien en las embajadas, o sea, bien en los territorios que escoge la representación diplomática para que el venezolano ejerza ese derecho. Entonces, la obligación del Estado es proteger esos derechos. Hablando ya de la motivación interna, no es lo mismo participar en unas elecciones parlamentarias que en unas presidenciales. Y entramos en el tema del apellido de las elecciones. Esto entendiendo que también la motivación del voto es fundamental, tanto para generar confianza en ese órgano electoral como por supuesto para lo que clama el venezolano, que es la solución del conflicto. En la mesa de negociación se habla de elecciones presidenciales como propuesta. En las alocuciones del Partido Socialista Unido de Venezuela se habla de elecciones parlamentarias. ¿Por qué se decanta Cambiemos? No, nosotros lo que hemos dicho es que existen unas elecciones convocadas. Nosotros no vamos a cometer errores pasados, que lo que ya está convocado y está en la Constitución, nosotros lo podamos obviar. Yo creo que eso es un error. Pero unas elecciones parlamentarias significarían la resolución del conflicto.
No, no significa, pero te ponen la ruta para resolver el conflicto. Fíjate tú, porque ahí sería importante que las dos partes estén en el Parlamento y tú tienes que rescatar la institución parlamentaria. Eso es fundamental. Por lo tanto, el que esas elecciones se puedan producir es vital. Ahora, en la negociación de Noruega están justamente lo que tú decías, discutiendo, entiendo y debatiendo en los máximos de lado y lado. El gobierno pide que cesen las sanciones y la oposición pide elecciones adelantadas, es decir, recorte de mandato. Bueno, ese es un proceso que está ahí en la negociación. Ojalá que tengamos una resolución compartida, que es que, yo repito, tenemos que compartir estas decisiones, tenemos que hacerlo entre ambas partes, no puede ser unilateral. Pero lo que nos convoca para el año que viene, la Constitución, son las elecciones parlamentarias que no podemos obviarlas. No podemos verla. Tenemos que trabajar este año para tener un nuevo CNE. Y fíjate que las encuestas son muy claras. A la pregunta si participaría con un CNE, un nuevo CNE, el 80% de la gente dice que va a votar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estimular la participación de la gente, pero estimular para que este año, en un acuerdo parcial que es clave, tengamos un nuevo CNE. Pero en ese contexto el venezolano también en las encuestas pide un cambio de gobierno y la comunidad internacional también lo pide. Hay países que claramente han dicho que la solución del conflicto pasa por la salida de Nicolás Maduro. Entonces, ¿cómo entender o cómo vender la idea de vamos a unas elecciones parlamentarias cuando la comunidad internacional reclama elecciones presidenciales adelantadas y parte de la población venezolana también? Bueno, yo me quedo con lo venezolano, ¿no? La comunidad internacional, la realidad le llega muy tergiversada también, entonces vamos a quedarnos con lo venezolano. Pero juegan un rol importante dentro de la negociación. Bueno, es un poco la discusión que tenemos, porque yo creo que la participación de la comunidad internacional debe ser desde la cooperación y no desde darle instrucciones a los venezolanos cómo va a resolver su crisis. Por eso ahora hay voces que dicen, bueno, vamos a venezolanizar el diálogo. Entonces, es un tema que tiene sus complejidades. Pero lo importante, Carlos, es que eso está en la negociación. Por eso, repito, Noruega tiene que dar un estatus y un balance de cómo está la negociación, porque tú y yo no sabemos cuál es el estatus de ese tema, por ejemplo. Porque fíjate, se conoce extraoficial. Porque fíjate una cosa, eso está trancado, como tú mismo lo registraste arrancando. ¿Cómo destrancamos ese juego? Bueno, hay un mecanismo que es el intercambio. Si el gobierno tiene mucho interés en las sanciones, bueno, ¿cuáles son aquellas sanciones que el gobierno estaría dispuesto a ceder, aceptar, para que la oposición, entre la cantidad de puntos que ha propuesto, resuelva y apruebe una cantidad de puntos y firmar ese acuerdo? Pueden ser 20 puntos contra 2 sanciones. Bueno, eso es lo que llamamos el intercambio. Puede ser para que el juego se destranque, porque lo peligroso de esto es que se haga rutinario el que no hay negociación en este momento. Y la ampliación no puede ser tal vez una solución también para destrancar, y lo vamos a conversar luego de revisar la participación de la audiencia, 7:07 minutos. Daniela Salas dará lectura a sus comentarios a través de la etiqueta Primera Página en las redes sociales. Carlos, ya estamos listos para la revisión y la participación de la audiencia. Le pedimos, como siempre, a nuestro invitado lo más breve posible para mayor interacción. Tenemos a Ramón Ramos, el líder, que siempre participa con nosotros. Tenemos lo siguiente: ¿cómo es posible lograr una propuesta integradora como lo hizo Mandela dentro de los diferentes factores de la oposición y el gobierno nacional para buscar una salida a la actual crisis política y social que vive el país? Diálogo, reconocimiento entre las partes, confianza y política. Tenemos también a Michelle Flores, dice lo siguiente, el invitado @Timoteo Zambrano. ¿Cómo se explica que no se mantengan al frente de las reivindicaciones salariales del pueblo? Se les olvidó que el pueblo los colocó para que se hicieran cargo. Etiqueta Primera Página. No, eso no tengo duda que está dentro de las negociaciones. Por eso decía que es necesario que Noruega dé un balance para ver cómo estamos en cada punto de la agenda que fue aprobada en el inicio de esas negociaciones. Tenemos a Jesús Troconis. Expresa lo siguiente: este señor dice que las sanciones son al país. Creo entender que las sanciones son personalizadas. ¿Por qué usted cree lo contrario? ¿Y por qué usted, siendo elegido por la oposición, sigue defendiendo al gobierno?
No, yo no estoy defendiendo al gobierno, yo estoy defendiendo un proceso de negociación con una óptica, si se quiere, con matices. Creo profundamente en el diálogo y en la política. Y además las sanciones son compartidas, hay sanciones individuales y hay sanciones al país. Tenemos también a Jorge Borges. Dice lo siguiente, buen día, le escribe Jorge Borges. ¿Hasta cuándo las sanciones? Todos los días con el cuento de hablar con el gobierno. Ustedes saben que no pueden hablar con ellos. No van a salir del gobierno, nos estamos muriendo de hambre, enfermedad y no tenemos nada, dice este usuario. ¿A qué le responde? No, por eso decía en mi intervención inicial que los tiempos de la crisis social son unos tiempos que tenemos que atender y que tienen urgencia, más que el tiempo político. Entonces tenemos que tener acuerdos parciales en esa materia y nosotros hemos venido proponiendo, le propusimos a Noruega que colocara el punto del canje de petróleo por alimentos y servicios, agua, luz y gas, con el objeto de que Naciones Unidas pudiera, una vez acordado, teniendo un acuerdo parcial en esa materia, avanzar en ese programa de canje de petróleo por alimentos. Con esto cerramos también la revisión de la participación de la audiencia a través de las redes sociales. Como siempre, les agradecemos a todos sus comentarios, sus preguntas, que siempre ubican nuestra etiqueta en las tendencias a través de esta red social. Mencionábamos el tema de la tranca en la que hoy se encuentra el proceso de negociación, el proceso de diálogo entre oposición y gobierno. Y hay quienes sostienen que este proceso no ha sido del todo amplio y venezolanizarlo pasa por darle amplitud a sectores que tienen importancia en la sociedad venezolana. Hablamos de las Fuerzas Armadas, en este caso, por parte tal vez de respaldo al oficialismo. Y hablamos del sector económico del país, que también el sector empresarial del país tiene una participación fundamental. El Estado venezolano ha acusado al sector productivo del país en distintas oportunidades de estar en una guerra económica. El sector empresarial ha desmentido esto, pero en otros procesos de diálogo han sido incluidos también como parte de los participantes. Bueno, es un tema de metodología, ¿no? En el año 2002-2003 estaban todos los sectores, era prácticamente una representación corporativa que tenían los sectores opositores. ¿Y hubo éxito en ese caso en la negociación? Hubo éxito, cambiamos el sistema electoral, por ejemplo, que es el actual, cambiamos el CNE en aquel momento y la Asamblea Nacional nombró el nuevo Consejo Nacional Electoral, logramos un referéndum revocatorio, más allá del resultado, muy controversial y muy cuestionado, pero se logró esto, evitamos una guerra civil, en fin, yo creo que fue para lo que se creó esa negociación, esa mesa, cumplió evidentemente su objetivo, quedaron unos puntos todavía que no se lograron desarrollar, quizás ahí faltó para el cumplimiento de esos puntos de ambas partes, quizás haberlo referido en una ley, siempre de alguna manera pienso y reflexiono sobre eso. Sí, ese es un mecanismo, pero lo que tenemos, no hay ese esquema en la negociación de hoy. Incluso políticamente son nada más 4 partidos los que están allí, que es el llamado G4. No hay sin embargo, el oficialismo dice las oposiciones. Bueno, yo ahí soy reticente a admitir eso, yo en este programa lo he dicho. Yo creo que no hay oposición, hay visiones distintas y ese es un debate que hay en el seno opositor. Hay visiones diferentes. Yo creo que nosotros, la oposición en general, lo une un objetivo común que es el cambio. Ese objetivo lo conseguimos todos. Ahora, el cambio para uno puede ser una ruta, el cambio para otro es otra ruta. Ahí hay la diferencia. De tal manera que no podemos prestarnos a esa campaña de que hay varias oposiciones. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Timoteo Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional, hoy con nosotros en Primera Página, 7:13. A ustedes también gracias. Nuestra etiqueta ya se encuentra en el 4º lugar de las tendencias de Venezuela. Una pausa y seguimos con más.